Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa muy especial de esta cara oculta de la historia, que tenemos el gran lujo, el privilegio de contar con Margarita Torres para que nos explique tantísimas cosas, algunas más conocidas, otras menos conocidas, algunas nada conocidas, estos misterios de la historia, siempre tan interesantes. Sabéis que en los últimos días llegan muchas noticias preocupantes desde el Vaticano al respecto de la salud de su santidad el Papa Francisco. Con lo cual se abren muchas incógnitas. La primera de ellas es qué le puede llegar a suceder, ¿no? Os podéis imaginar que como pasa en estos casos, pues ya empieza a haber tensiones por parte de unos, de otros, quiénes son los papables, los cardenales mejor posicionados, las distintas tendencias que existen dentro también del seno de la Iglesia, progresistas, tradicionalistas, moderados. Hay muchísimas incógnitas, muchos misterios alrededor, ya de por sí del Vaticano lo hay, alrededor de lo que puede suceder ahora en este relevo del Papa. Además, hay un dato muy curioso que llama la atención, que curiosamente muchos progresistas, personas de izquierda, que no sean católicos, es que ni siquiera son religiosos, ni practicantes, ni por supuesto, ni creen en nada, ¿no? Y en cambio están encantados con el Papa Francisco, algo que llama muchísimo la atención. También nos lo contará Margarita el porqué. Y luego también, pues, cómo se elige al Papa, porque según la doctrina de la Iglesia, en realidad quien lo elige es el Espíritu Santo, pero vemos que ahí hay muchas fricciones, muchas tensiones dentro de los cardenales para ver quién es finalmente elegido Papa. Por cierto, no sé si sabéis, queridos amigos, y ahora nos lo confirmará Margarita, que sabe estas cosas mucho más que yo, que sabéis que Papa puede ser cualquiera que sea hombre y católico. No necesita ningún otro requisito, curiosamente. Es algo muy sorprendente, ¿verdad? Así que Margarita nos va a contar muchas cosas alrededor de todo esto ahora mismo que hay en el Vaticano. Y en realidad, ¿quién está mandando ahora en el Vaticano? Porque si el Papa Francisco está ingresado, no creo que esté en la situación de dirigir la Iglesia mundial, ¿verdad? ¿Quién está detrás ahora mismo manejando los hilos? ¿Quién ostenta el verdadero poder? ¿Y cuáles son todas esas tensiones? En fin, tantísimos temas súper apasionantes, entre otras cosas, que sabéis que muchos papas fueron asesinados y ha habido intentos de asesinato, incluso relativamente recientes. Y también tendremos que hablar por qué. ¿Por qué dejó el papado Benedicto XVI? ¿Fue para muchos, como dicen algunos, el último verdadero papa? Porque ya sabéis, el Papa Francisco, pues como comentamos, pues hay muchas personas que están muy disgustadas con él, ¿no? Pues a lo mejor por todo lo que está haciendo. En fin, ahora vamos a hablar con Margarita, que nos lo va a explicar infinitamente mejor que yo, que ya apenas soy un mero aprendiz y muy pequeñito a su lado. Pues Margarita, de nuevo aquí en tu programa, en la cara oculta de la historia, y fíjate si tenemos que hablar de esta lucha por la sucesión en el Vaticano, ¿verdad? Así que, ¿por dónde quieres empezar, Margarita? Porque hay tantos temas y tan apasionantes. Pues hola a todos y muchísimas gracias como siempre, Pedro, porque es un auténtico lujo estar aquí contigo compartiendo este rato y también con nuestros amigos. Pues mira, cuando estabas hablando, yo recordaba algunos cónclaves, ¿no? Que es donde se elige al Papa, que fueron muy largos, y algunos papas que murieron asesinados, efectivamente, porque todos tenemos en mente, pues si recuerdas a Juan Pablo II, con el atentado que tuvo, que fue muy público, bueno, yo eso creo que no hay nadie que lo haya olvidado, pero claro, hay muchos que han olvidado que Juan Pablo I, que fue su predecesor, que duró el pobre un suspiro y medio, pues también hay sospechas de que pudo haber sido eliminado oportunamente, sospechas. Bueno, pero es Por que cierto, tiene unos escritos magníficos, Juan Pablo I, unos escritos magníficos. Y por cierto, Juan Pablo II ya es santo, ¿verdad? sí, es santo. Es santo, además fue una especie de santo súbito, porque realmente se le canonizó en un tiempo récord y y bueno, pues ahí tienes todo un personaje, porque realmente nuestra historia debería empezar con la muerte de Juan Pablo II, pero sí que te quiero traer a colación para nuestros amigos algunos ejemplos de cómo se hacen las cosas en el Vaticano, ¿eh? Porque a veces tenemos la sensación como que precisamente por ser, los máximos representantes de la fe, yo me confieso católica practicante para que nadie luego se llame a engaños, ¿no? Porque estas cosas creo que conviene por coherencia decirlas, pero sí que ante todo soy historiadora y trato de ser objetiva. Así que Ujú. vamos a ver algunos datos que son tal cuales. Mira, tenemos papas que murieron a martillazos, Pedro, pero, A o sea, martillazos.
a martillazos. Unos que les empezaron a envenenar, como no funcionaba, como al Papa Juan VIII, decidieron que era mucho mejor que el veneno darle un soberano martillazo. Bueno, el tema martillazo parece que les gustó, porque hay otro Juan, que es Juan XII, que también lo matan a martillazos. Tenemos papas que son exhumados siendo cadáveres para ser juzgados, como el Papa Formoso, y ser ¿Qué me excomulgados. dices? Sí, 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 sí. Tenemos papas asfixiados con almohada, como si esto fuera una mala película, ¿sabes? Tenemos papas, que ese es Juan X. Tenemos a Juan XII, que murió en circunstancias violentas y algunos dicen que asesinado por un marido celoso. Imagínate, ¿eh? Imagínate. Tenemos otros como, por ejemplo, el pobre Papa Pío VI, que ese se las tuvo que ver con Napoleón Bonaparte y dice que Napoleón Bonaparte decidió, bueno, me lo ves eliminando, ¿no? Y de los malos, el pobre se murió. Tienes a otro como Juan XIV que murió de inanición, le dejaron morir de hambre. Y podríamos estar hablando, Pedro, hasta aburrirnos de la cantidad de pobres papas que murieron asesinados. O sea que esto es una Oye, constante desde hace Margarita, 1000 años. y también hubo momentos que hubo más de un papa, ¿verdad? Hombre, claro, claro, claro. Es que eso también a veces olvidamos, porque tenemos una memoria como muy cortoplacista, ¿no? Entonces parece que estamos a lo inmediato, esa especie de 21 días o 21 años, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro que ha habido momentos de 2 papas, ha habido papas y antipapas. Hemos llegado a tener hasta 3 papas a la vez. 3 papas, Sí, fíjate. sí, pero esto en la Edad Media. Y bueno, pues uno de los antipapas o papas, depende de en qué facción te colocaras, en realidad, sabemos que acabó sus días en Peñíscola y que nunca renunció, que es el famoso Papa Luna, ¿no? Que es un papa Ujú. español, como otro papa español que tuvimos, que fue el Papa Alejandro, que es coetáneo de los Reyes Católicos, el famoso Papa Borgia, que ese tenía una manga ancha con todos los temas sexuales, que era una cosa espectacular. Y bueno, pues él tenía sus lindos pecados, como se suele decir, y la verdad es que la moralidad en algunos momentos en el Vaticano, pues dejaba mucho que desear. O sea, que a veces ahora la gente se escandaliza de cosas, pero es que realmente hay que pensar que son ante todo hombres. Y Ya. los hombres son reflejo de la sociedad. Y los hombres, por ejemplo, en la Edad Media, pues antes no había conservadores y liberales o conservadores y progresistas, ni ultraconservadores ni ultraprogresistas. Había, por ejemplo, los que defendían al emperador alemán, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Ujú. y los que le estaban opuestos, o los que tiraban más por Francia o tiraban más por España. Es decir, siempre ha habido corrientes políticas, ¿de acuerdo? Y también ha habido elecciones problemáticas. Esto es una especie como de calentamiento para que veamos que no hay nada nuevo Que bajo el sol, ¿no? claro, que Salvo precisamente desde un poco esa degeneración que había en la Iglesia es cuando surge precisamente Lutero y el claro. protestantismo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, hay un montón de cuestiones que ahora nos parecen como muy extrañas, pero que realmente son bastante conocidas, ¿no? Y que te conviene recordar. Y sobre todo también porque cuando hablemos de qué pasó con ese periodo de coexistencia entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, vamos a entender muchas cosas, porque otra cosa no. Pero en el Vaticano, fino, hilan de un fino que hacen encaje de bolillos con los temas. Bueno, pero luego también tienen un punto, y es que cuando organizan los cónclaves, pues a veces es muy difícil llegar a un acuerdo. Porque ahora nos parece que, como las últimas elecciones fueron bastante rápidas, la de Francisco en el 13 y la de Benedicto en el 2005, pues que todo va rodado, ¿no? Que en cuestión, como se suele decir, de una semana, tienes el asunto ya empezado, desarrollado y terminado, ya vemos papa, ¿no? Pero piensa que a veces algunas de estas elecciones se han llegado a alargar, por ejemplo, en el siglo XIII, 3 años, Pedro. 3 3 años. años. 3 años, por ejemplo, de 1268 a 1271. Y durante esos Ujú. 3 años la gente estaba tan desesperada que llegaron a encerrarlos a pan y agua y quitarles el techo, para que si llovía les lloviera encima, si hacía frío, se murieran de Bueno, frío, pero resolvieran de una puñetera vez. O, por ejemplo, pues, ¿qué te digo? Hubo otro cónclave en 1314 al 16 que llegó a dejar 2 años completo la sede vacante, 2 años completos sin papa. Y también hubo otro, que es el de 1378, que es el que tú comentabas antes, donde realmente aquello acabó como el Rosario de la Aurora y finalmente, ¿qué pasó? Pues que tuvimos varios papas, que es la época del cisma de Aviñón y, bueno, de todos los problemas que eso conllevó, ¿no? Que luego hubo que resolver. Así que con este calentamiento vemos que ser cardenal en el fondo es como ser un político de la Iglesia, que en el fondo son hombres con virtudes y con defectos, que no hay nada nuevo bajo el sol y que siempre ha existido la política, las claro. intrigas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si quieres, nos metemos a saco con el momento que empieza nuestra historia de verdad, que es con Benedicto y con Francisco. ¿Te parece? Vamos Arrancamos a allá. saco ya.
Si quieres ponemos una primera imagen de la Capilla Sixtina. Oye, qué maravilla, ¿eh? Hombre, Qué hombre, obra, hombre, de hombre, verdad. Esto es hombre. una cosa, yo creo que irreplicable, ¿verdad? Bueno, 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 a mí una de las cosas que más me gusta cuando voy a Roma es cuando ves la Capilla Sixtina, pero no hay mucha gente. Entonces, que puedes ahí dejar que vuele la cabeza, ¿no? Y lo que me ha dado una envidia que me muero es este rodaje de la película que han sacado hace poco, Cónclave, que mira qué casualidad, ¿eh? Que la han estrenado en Ujú, 2024, y se ven imágenes de todo lo que es el interior del Vaticano absolutamente maravillosas. A ver, la película es una película, no da más de sí, ¿no? Explica muy bien ujú, algunas cosas, el desenlace es cuestionable, pero sí que es verdad que nos recoge mucho todo el mundo del que vamos a hablar, ¿no? Que es ese ujú. mundo de la intriga, la conversación, Sí. la vida cotidiana. Y bueno, el Vaticano es que lo tiene un poco todo, ¿no? Aparte que es un Estado, que esto hay que recordarlo. Y es un Estado que se cierra todas las noches y aunque esté en Roma, no es Roma, ¿no? Bueno, tú Ujú, fíjate cómo se lía todo, porque ahora lo decías tú muy bien al principio, tenemos los que apoyan a Francisco, los que no apoyan a Francisco, los que eran de ujú, Benedicto, los que no eran de Benedicto. Entonces tenemos dos claras corrientes, ¿no? Tendríamos una corriente que podríamos llamarla más liberal o más progre, ¿de acuerdo? Hay incluso dentro de esta corriente progre algunos que son ciertamente simpatizantes de la izquierda y muy cercanos a la izquierda, como puede ser Monseñor Zuppi, que es uno de los papables, y tenemos por el otro lado gente que es más conservadora, más tradicional, más de otra manera, ¿no? Como puede ser pues, el cardenal Eich, el cardenal Burke o el cardenal, por ejemplo, Erdo, de Hungría. O sea, hay de esas dos posiciones. ujú, Pero claro, cuando muere Juan Pablo II, en el año 2005, esas dos posiciones son irreconciliables. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II es el gran papa, ha recorrido medio mundo, todo el mundo le quiere, todo el mundo le respeta. Eh, Fue él, junto con Lech Walesa y el sindicato ujú, Solidarnos, ¿no? Los que hicieron posible que ese mundo de dos bloques acabara cayendo, ¿no? Y que ese auténtico infierno que vivieron tantos miles de personas, ¿no? Que vivieron las maravillas de la Europa comunista, pues pudieran disfrutar de la libertad. Solamente tienes que ver, Pedro, que tú lo has analizado, lo que ha pasado en las últimas elecciones en Alemania. Los que vivieron ujú, bajo esa maravilla comunista han votado en masa, ¿a qué? A todo lo contrario. ¿Por qué? Porque bajo ningún concepto quieren vivir ahí, ¿no? Ahí tenemos también ujú. el paraíso de Venezuela y de tantos otros lugares donde se vive tan maravillosamente como Nicaragua, etcétera, etcétera, con grandes libertades y sin duda alguna sin cuestionar la opinión de los demás, ¿no? O sea, todo un Fíjate, paraíso terrenal. estoy haciendo memoria, me acuerdo ahora mismo de cuando fue elegido, hubo la fumata blanca de Juan Pablo II, que estaba yo preparándome para ingresar en la Academia General Militar. Esto debió ser como el año 78, 79, ¿pudo ser? Sí, por ahí, sí, sí, qué Por ahí, grande. sí, 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 sí. Y Ostras, qué por bueno. cierto, en la foto del funeral de Juan Pablo II estamos viendo a los reyes eméritos de España, Sí, 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 en la sí, foto. sí, que ahí todavía estaban juntos. A ver, Ujú. ya te confieso que soy fan de la reina Sofía, pero Yo sí que también, ¿eh? Mira, creo que se la está cometiendo una gran injusticia con ella, y sí, solo cuando fallezca la reina Sofía, que también la deseamos una vida más que larga, nos daremos cuenta del servicio que ha hecho a España y de los sapos que ha tenido que tragar precisamente por defender los intereses de España. Efectivamente, mira, yo también, vamos, yo también soy muy partidario, además la conozco personalmente, he ujú, estado vamos, en una relación íntima, pero sí he estado unas cuantas veces con ella y la tengo muchísimo aprecio a la reina Sofía. sí, es una gran mujer. La verdad es que ha sido soporte de la dinastía y sobre todo ese pilar fuerte en momentos tambaleantes, ¿no? Así que a mí me gusta mucho ver esa foto porque veo un santo y veo a una casi santa, porque eso vale más todo lo que ha aguantado esta mujer por el bien de Ujú. nuestro país y de su familia que nada. Bueno, pues Además, mira, me no, parece una persona culta, una persona que sí, escucha, una persona muy bien sí, enterada de lo que pasa en el mundo y de sí. verdad que te escucha y además toma notas de todo lo que dices, ya que cuando está en alguna reunión. De verdad, a mí, desde luego, la tengo mucho aprecio, sinceramente. Sí, sí, y Bueno, además no vamos fue oye, un día tenemos que hacer un programa de los Borbones en la historia de España. cuando tú Pero quieras, ya sabes. bueno, pues, muere Juan Pablo II y claro, ahí ya tenemos, el run run, ¿vale? ¿Qué run run hay? Bueno, pues hay, un grupo de gente que no le gustaba cómo era Juan Pablo II, que no le gusta nada Ratzinger, que es la mano derecha de Juan Pablo II, es decir, el Papa Benedicto futuro, y que, constituyen lo que se va a llamar la mafia o el grupo de San Galen, ¿vale? Ujú, Es un grupo que se solía reunir convocado por un obispo que tiene un nombre un poco peculiar, se llama Ivo Führer. Führer, ya sabes que en Alemania es el de Heil Hitler, ¿no? Entonces el ujú, apellido, caramba, se las trae. Pues Ivo Führer congregó un grupo de amigos
que como dijo el cardenal Daniels, que era uno de los, o Daniel, ¿no? Que es como se pronuncia, que era uno de los miembros, en realidad más que un grupo de amigos, lo que éramos era una mafia, ¿no? Llegó a decir. Bueno, pues dentro de esta mafia, donde estaba pues Martini, que era uno de los principales cardenales en aquel momento y papables, estaba Silvestrini, estaba por supuesto Daniel, estaba este Ivo Führer y muchos otros más, pues decidieron que la iglesia tenía que dar un cambio. Que tenía que dar un cambio porque no podía ser como con Juan Pablo II, fíjate tú, con lo que hizo Juan Pablo II por unir el mundo, y que no podía tener a un posible Ratzinger como futuro papa, ¿no? Entonces que había que hacer Ujú. algo. Y en medio de esas reuniones, que fueron muchas, pues ahí aparece la candidatura potencial de Martini, que era que quizá el que se llevaba un poco más el gato al agua, que no era mal tipo, era más bien progresista, pero muy coherente, y estaba también otra persona que de repente la traen y la presentan en público que se llamaba Jorge María Bergoglio, que llega, bueno, a participar de algunos de esos momentos con este grupo de opinión tan fuerte, ¿no? Que ellos se llamaban, como decía Daniel, la mafia, pero que en realidad todo el mundo le llamaba el grupo de San Galen, ¿no? Esto es muy interesante porque en las constituciones vaticanas hay dos artículos, que son el 79 y el 81, que prohíben que los cardenales conspiren entre ellos, estando vivo un papa, y que, por supuesto, también hablen mal de un papa. Con lo cual, las maquinaciones y todo este tipo de actividades que tenían como claro objetivo que Ratzinger no fuera papa y después, cuando ya es elegido papa, porque hay un momento en el que este grupo de opinión apoya a Martini, Ratzinger queda como continuador, entonces queda entre Ratzinger y Martini, y al final meten a Bergoglio como tercer elemento, y Bergoglio, casi llorando, dicen las fuentes que recogen estos testimonios, ¿no? De este cónclave del 2005, pidió que por favor él no. Bueno, pues Martini en este momento se acercó a Ratzinger y le ofreció sus votos, y por eso el Papa Joseph Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI, gracias Ujú. a Martini. Pero claro, ahí ya Jorge María Bergoglio estaba ya funcionando, ¿no? Antes de ser el Papa Francisco. Bueno, la elección de Benedicto XVI fue como una especie de bofetón a mano abierta a todo lo que era la corriente, pues eso, del grupo de, o la mafia de San Galen y a toda esta gente. Hay algunos datos que sí que, sobre todo las distinciones que vamos a hablar ahora de Munus y de Ministerium, que se lo quiero agradecer públicamente a un amigo común que tenemos, que es el coronel Martínez Vara de Rey, que me dijo, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Luego yo lo consulté con juristas, lo estuve mirando en más fuentes y sí que le agradezco que me pusieran la pista de algo que yo creo que nuestros amigos van a partir de ahora a, como dicen los niños, a alucinar pepinillos con lo que vamos a contar. Ujú. Porque Ujú. hasta aquí hemos visto grupos de opinión, gente, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, pues ahora, Pedro, querido mío, átate los machos que vamos para adelante. Verás, durante muchos años el Papa Ratzinger tiene este grupo de críticos, ¿de acuerdo? Hasta ahí, normal. Toma sus medidas, gustarán más, gustarán menos. En el año 2006, el Papa Ratzinger hace una crítica demoledora al Islam, pero en realidad no la hace él directamente, porque Juan Pablo II era como más llevarnos bien todos, y Ratzinger, que es uno de los mejores intelectuales del siglo XX, y eso hay que reconocérselo, porque es un filósofo espectacular, es un tipo cultísimo, era un tipo cultísimo, De verdad. y arrasaba con la cabeza que tenía, los idiomas que dominaba. Era un hombre no de 10, de 5.000 en la escala intelectual y nos superaba a todos nosotros 20.000 veces, ¿no? Ya sin ser papa, simplemente siendo Joseph Ratzinger. Bueno, este papa eh, tenía una visión diferente. Entendía que las cosas se podían opinar, es decir, yo no tengo por qué estar de acuerdo contigo, Pedro. Te expongo mis Ujú. razones, tú me expones las tuyas y es un diálogo. Entonces, el Papa Ratzinger era muy de diálogo, ¿no? Y claro, eso le llevó a hacer unas declaraciones citando a un emperador bizantino que, pues, no le gustaron mucho a los musulmanes, diciendo que el Islam no, cuando hablamos de la yihad, que lo único que trae, pues son cosas que no son precisamente, favorables para la convivencia, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue citar las palabras de un emperador, insisto, medieval, del siglo XIV. Claro, ahí se montó, ni te quiero contar. Y entonces yo quiero que, tú que eres militar y que sabes esto de las amenazas, un poco ver la estrategia, los aliados, los objetivos, ¿no? Analices esto conmigo como militar, ¿vale? Yo te voy a exponer datos y yo quiero que tú analices, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un poco con esto y que participen Vamos allá. nuestros amigos. Datos. 2006. El Papa Benedicto hace estas declaraciones que, ¡buf!, aquello se soliviantó que no veas. Muy poco tiempo después resulta, y bueno, el grupo de San Galen funcionando, ¿eh? O sea, la Ujú. oposición funcionando. Vale.
Muy poco después aparece en las elecciones presidenciales a Estados Unidos una señora que se llama Hillary Clinton, que todos conocemos. Barack Hussein Obama la derrota, queda como presidente Obama y ella como secretaria de Estado. Esto lo tenemos todos en la memoria. Bueno, Ujú, Hillary Clinton fue muy famosa porque intentó siempre acercarse al mundo islámico y porque hizo sus acuerdos y sus muñerías varias con países tan potentes como Arabia Saudí, con otros más, ¿no? Era una persona muy cercana a todos estos movimientos. Se dice, y eso lo sabes tú mejor que yo, que fue una de las manos que tiraron de esos títeres que movieron las mal llamadas primaveras árabes, que acabaron como el rosario de la aurora y que han causado tantos problemas políticos posteriormente y el desequilibrio tan monstruoso que tenemos que ujú. agradecer, entre otros, a esta intelectual de renombre, ¿no? A Hillary Clinton. Bueno, Hillary Clinton, que tenía como jefe de campaña a un paisano llamado John Podesta, que además de Correcto. eso, y que era asesor de Obama, pues es un tipo que algunos de sus correos, igual que los de Hillary Clinton, aparecieron en el Wikileaks, si recuerdas, pues en algunos de esos correos cruzados del jajaja jijiji decían que realmente que había que quitar la edad media de la iglesia y que en el fondo Ratzinger les molestaba bastante, porque representaba una iglesia recta, conservadora, fiel a unos principios, que se modernizaba a pocos, porque, por ejemplo, algo que la gente no sabe del Papa Ratzinger es que le llamaban también en Europa el Papa Verde, porque era súper Ah, ecologista. mira, Sí, eso no lo sabía, ¿ves? claro, entonces él tenía sus cosas también muy favorables y muy cercanas a cuestiones que ahora llamamos progresía, ¿no? Pero que en el Ujú, fondo simplemente es tener la mente un poco abierta, ¿no? Pues, sí, pues eso. Él, por ejemplo, hablaba, por contarte una anécdota, ¿no? Que el papamóvil podía ser un vehículo eléctrico. Ya hablamos antes de ujú. la fiebre de todos los vehículos eléctricos que Fíjate. ahora tenemos. Bueno, el caso es que Pero Hillary tienes razón Clinton. que Hillary Clinton era esa sí que era ultraprogresista, globalista, odiaba a muerte a cualquier tradicionalista o cualquier neoconservador, lo odiaba a muerte. Y además era practicante, te quiero decir que encima actuaba. ¿Ves? Bueno, Perdona, que te interrumpa. una de las cosas, Pedro, que a mí personalmente me sorprendió muchísimo, porque me parece la mayor torpeza política que he visto en años, y mira que siendo historiadora una ve torpezas políticas casi desde el neolítico, ¿no? Que tenemos más datos. Pero cuando ves lo que hizo en Libia, realmente te sorprendes. Libia era un país pacífico, que tenía un dictador, sí, Gaddafi, pero es que ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un auténtico sin Dios en Libia, tú lo sabes mejor que yo. Ya has creado Perfectamente. una crisis en el norte de África monstruosa, ya has desestabilizado una región completa, ya has dado alas a Al Qaeda, al ISIS y a todo lo que nos ha venido Eh, después. O sea, estás. hablabas de esos, correos electrónicos filtrados que encima lo hacía desde un servidor no clasificado, o sea, que no estaba securizado, y desde su propio ordenador personal, y se lo mandaba a John Podesta y decía: "Qué suerte tenemos que vamos a ganar en Siria porque tenemos Al Qaeda de nuestro lado", ¿no? Ahí están los correos electrónicos, el que quiera que los lea, ¿no? Entonces te quiero decir Efectivamente. que menuda lamenta. Menos mal que no llegó a presidenta y que vamos, porque desde luego esto sí que ha sido una plaga total. No, no, completamente. Pero fíjate que en el momento en que Hillary Clinton se fija directamente en el Vaticano, date cuenta el peligro que eso supone, Pedro, que estamos hablando que tienes un presidente, Barack, insisto, Hussein Obama, que se ha educado por un padre musulmán y una madre que no era cristiana, pero bueno, vamos a jugar a que era cristiana, y tenemos a una señora que es una auténtica zulú en todo lo que Ujú. políticamente intenta, ¿no? Y con esos resultados tan desestabilizadores en el mundo y de repente se fija en Roma y se fija en el Vaticano. Entonces hay una serie de secuencias que son muy curiosas, coetáneas a esto. Digamos que aquellas personas políticos más pro Ratzinger, como podría ser Berlusconi con todos sus defectos, o todos los que fueron cancilleres de Alemania, de repente Ujú. empiezan a tener problemas en sus países. Pero aparte de eso, resulta que al propio Papa Benedicto le empiezan a crecer los enanos, es decir, le empiezan a surgir problemas. Y los problemas van pues a un punto a un grado tan grande que el pobre Papa pues se ve obligado incluso a abrir una investigación. Una investigación que encarga a tres cardenales que son de su mayor confianza y esos tres cardenales emiten un informe, ese informe se le entrega al Papa y en ese informe dicen que el problema que hay en la curia vaticana es que atentan contra el sexto y el séptimo mandamiento. A ver, yo soy cristiana practicante, lo decía antes, y sé cuál es el sexto y el séptimo. El resto del mundo, incluidos católicos, no tienen por qué saber ahora mismo de memoria el sexto y el séptimo, pero básicamente es actos impuros,
como podría ser pues esa especie de mafia, la banda que se llama, o mafia gay que hay en el Vaticano, y también los problemas, por ejemplo, de pederastia, los problemas que hay ahora mismo de cuestionamiento del celibato por parte de algunos sectores, y también, por supuesto, todo el tema del dinero, porque el Mm. otro, evidentemente, es no codicia de los bienes ajenos, o sea, Ya. corrupción. Con lo cual, el Papa Benedicto se encuentra encima de la mesa a Hillary Clinton, que le ha marcado como objetivo, a los musulmanes, que los tiene cabreados por unas declaraciones que, hombre, inoportunas un poco fueron, pero oye, cada uno tiene libertad de decir lo que quiera y es respetable, Ujú. siempre y cuando se entre en el diálogo y no en el diálogo con armas, ¿no? Y después, encima de la mesa, le ponen 3 cardenales de su máxima confianza, le ponen un informe demoledor. Y a mayores de eso, de repente surge un señor que se llama Paolo Gabriele, que es su mayordomo, y que resulta que filtra oportunamente la documentación que tiene el Papa encima de su mesa. Y aquellos son los famosos Batilix, si recuerdas. Efectivamente, Vale, efectivamente. a una, y estamos ya moviéndonos en 2012, a una que hay un periódico que me mandó nuestro amigo Carlos Oye, ayer, por cierto, que pero desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. sí, 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 que Fue además él sabe alumno que mío del curso de Estado Mayor. Siendo yo profesor, él fue alumno mío y luego ya hicimos mucha amistad. sí, no, no, es un gran tipo y de verdad que es una persona excepcional y con Sí, unos conocimientos históricos que a mí a veces me muchos abruma valores. porque sí, y un valor personal extraordinario, ¿eh? Y un amor a su país, que es el nuestro, ¡buf!, fuera de toda duda. Bueno, pues, Carlos me puso Solamente en la como anécdota, el trabajo que hizo en el curso de Estado Mayor, el trabajo principal que hizo fue precisamente sobre los orígenes del español, de la lengua española. y además dice que tú eras un profesor que eras muy serio, ¿eh? Eso un día lo tenemos que hablar porque dice: "Era muy serio". Dice: Yo en el "Aprendíamos mundo militar he sido muchísimo". muy serio, tremendamente serio. Como hay que ser, como hay que ser. Sí, Los profesional hay que ser muy serio, y más en di el que mundo sí, militar. di que sí, porque además efectivamente es que nos jugamos mucho. Pero Entonces justo, mira, si te diré, nunca tuve que arrestar a ningún alumno, y mira que estuve años de profesor, tanto de profesor en la Academia de Infantería como luego en el curso de Estado Mayor, nunca jamás tuve que arrestar a ningún alumno, y en toda mi vida militar solamente arresté una vez a un suboficial, pero el ujú. pobre tenía muchos problemas personales y ya casi es que me lo estaba pidiendo, es que se empeñó. O sea, fue casi un empeño suyo y me costó, bueno, pues ya que hizo una falta muy grave en un servicio y no me quedó más remedio, me obligó a ello. Si no, jamás arresté a nadie porque cuando tú obras con seriedad y tienes un ascendente y ves que los demás ven que te sacrificas más incluso que el resto, si es que no necesitas, con el ejemplo suficiente, no necesitas llamar. Mira, yo me daba, y con esto termino, no quiero extenderme, me daba cuenta que los que más arrestaban eran los más inútiles, y los más torpes y los que tenían peor prestigio. Esa es la realidad, Margarita. Así Sí, es. Pero bueno, sí, seguimos, vamos allá. Pero sí, sí era pero muy serio, tremendamente serio. seguimos con los datos, ¿vale? Entonces, sigue y dale otra vuelta de hoja. 2012. De repente aparece en un periódico, al Papa le queda un año de vida. ¿Qué fecha es esta? 10 de febrero del 2012. Los amigos que quieran el documento se le puede mandar, pero es muy fuerte, ¿eh? O sea, esto ya es una amenaza en toda regla. Al Papa le queda un año de vida. Literal, ¿eh? El titular. Bueno, justamente Batilix, todos estos escándalos, lo que hemos hablado, justamente añade otro dato. Tú sabes que se implementa el sistema SWIFT en la banca y Ujú. que la banca vaticana, pues, es la que hace los cambios, intercambios, recibe, paga, etcétera. Vale. Casualmente, mientras el Papa Benedicto tiene todo esto en la cabeza y todo esto encima de la mesa, casualmente el Vaticano tiene unos problemas tremendos con el SWIFT. Lo cual quiere decir que el Vaticano no puede mandar dinero ni recibir dinero. O sea, te acabas de Sí, porque lo cargar que la dan nuestros hacienda queridos vaticana. amigos es el sistema financiero e interbancario internacional, que es lo que permite hacer transacciones internacionales, que es, por ejemplo, en las cuentas en España ponemos en el IBAN, ponemos el SES y un numerito. Y eso significa que estás dentro del sistema SWIFT, que hay unas 15.000 entidades bancarias, bueno, todas las del mundo, porque si no, no se Ujú. pueden realizar esos intercambios bancarios. La sede está en Bruselas, controlado por una docena de bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo. Ahí me paro. Pues imagínate, Pedro, que de repente te quedas con eso atascado.
Y no está mal, ¿eh? Más todos los escándalos que empiezan a surgir de pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Que, por cierto, algún cardenal muy progresista, como puede ser Daniel, encubrió casos de pederastia y al final tuvo que decir que era cierto porque le grabó la víctima cuando quería pactar con ella a cambio de dinero. O Ujú. sea, muy progresistas, pero como algunos ejemplos que estamos viendo en la política Ya, nacional nuestra, ¿no? bueno, sí, Que vamos a defiendes contar. lo que no practicas, ¿no? Bueno, pues el caso es que Benedicto encima le pasas todo el banco y a mayores, claro, ¿qué puede hacer? O sea, tú imagínate, estás pillado de pies y manos. Y entonces Mm, se ve obligado a renunciar. Fíjate qué curioso y qué interesante. 10 de febrero del 2012, periódico, al Papa le queda un año de vida. 10 de febrero, la fecha está elegida súper fino, porque Ratzinger otra cosa no, pero era inteligentísimo y ujú, fue dejándonos claves muy inteligentes. 10 de febrero del 2013, el Papa renuncia. Qué casualidad, un año justo. Por lo tanto, es cierto, al Papa le quedaba un año de vida, ¿te das cuenta? ujú, Pero no solo eso, lo importante es cómo renuncia. Y ahora es cuando creo que va a alucinar todo el mundo. Ratzinger, que hablaba muchísimos idiomas, era un conocedor del latín a unos extremos que le pones delante a Julio César y le corrige. O sea, dominaba el latín. Hay una ujú, normativa romana que dice que aquellos documentos papales, bulas, lo que sea, que se emitan con faltas en latín, no errata, ¿eh? Con faltas en latín, son automáticamente nulos de pleno derecho. Ojo al anda. dato, ¿eh? Ojo al dato. Vale. El Papa emite bueno, pues una noticia brutal, ¿no? Emite un decreto en el cual él dice: "A partir de hoy, queridos amigos, dejo de ser papa", ¿no? Lo tenemos todos en la cabeza. Ujú, ujú, Tengo el texto por si quieres que miremos alguna cosa, pero yo creo que todos sabemos lo que pasó. Vale. ujú, Ese texto, lejos de estar en italiano, que es un poco la lengua oficiosa de Roma, ¿no? Del Vaticano, ujú. está en latín, escrito por un experto latinista y tiene fallos. Anda. O sea, que fue intencionado. Vale, O esto es sea, lo primero. vamos a decirlo también en latín, esos lapsus calami eran intencionados. Eran curiosos, sí. Vamos a dejarlo en curiosos, ¿no? Claro, la traducción, como hoy en día nos movemos en el tiempo de la rapidez, pues te llega el texto, ta, 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 lo traduces, plaf, al español, plaf, al italiano. Y la gente, hasta pasado un tiempo, cuando ya hay un pozo, pues estas cosas no se da tanta cuenta, ¿no? Pero insisto que en el Vaticano otra cosa no, pero hilan de fino que te mueres. Vale. Hay otra cuestión importante y es lo que se llama, ojo, el canon 332.2, que dice literalmente que los papas pueden renunciar al oficio. Ahora se está diciendo una tontería como un campano. Dicen, bueno, es que el Papa Francisco ha firmado un documento que si no está bien de salud puede renunciar o se pueden tomar otras medidas. Eso lo firman todos los papas. No es que lo haya firmado el pobre Papa Claro, Francisco presionado por la mafia vaticana, es que eso lo firman todos. Oiga, claro. cuénteme algo distinto, ¿no? Es como jurar el cargo o prometerlo o lo que quieras, ¿no? Es algo Ujú. parecido, es una cosa de oficio. Bueno, Sí, pues en caso de que se sientan incapacitados eso es, temporalmente para ejercer eso el es. papado, ¿no? Claro, 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 pero que es algo de oficio, es normal, no es que lo haya hecho Francisco porque esté presionado ni nada, porque vamos a ver que hay mucha contaminación de muchas cosas, ¿no? Bien, Canon 332.2 dice, y esto sí me lo voy a leer, Pedro, con tu permiso. Si el por romano favor. pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Que la renuncia sea libre. Ojo al dato, ¿eh? Ojo al Ujú, dato. Vale. Importante esto de la libertad, ¿por qué? Porque los papas tienen dos características, que es que reciben el ministerium cuando los cardenales le eligen para ejercer el cargo. Eso se llama ministerium y vamos a utilizar hoy dos latinajos. ujú. Pero una vez elegidos, reciben de Dios, del Espíritu Santo, el munus, que es por así Mm, decirlo la aprobación de Dios, el poder de Dios como sucesor de San Pedro. Vale, ujú. pues ¿sabes a qué renunció el Papa Benedicto? ¿A qué? Renunció al ministerium, pero no Mm, renunció al munus. Y además hay un artículo del Código de Derecho Canónico, que aquí también voy a tener que volver a leer porque, lo siento, no me lo sé de memoria, que dice que tiene que renunciar al muneri suo renuntiet. Es decir, a lo que tienes que renunciar no es al ministerio, sino al munus. Y en ese momento tú ya pasas a ser una persona
que ya no es papa, pasas a ser alguien que queda, pues, convertido de nuevo en lo que eras, que es cardenal, puedes llamarte Ujú, papa emérito, lo que te dé la gana, ¿no? Por lo tanto, tenemos, primero, errores en latín curiosos, ¿no? Que ya de por sí, según la norma vaticana, pues dicen que no nos vale. Y segundo, el tema del ministerius y del munus. Mira, hay un autor que ujú, se llama Walter Covens, que es buenísimo, que analiza todo esto mucho más en profundidad y que dice, si renuncias al ministerio, no puedes gobernar la iglesia. ujú, Si ujú, renuncias al munus, has renunciado a ser papa. Entonces, el papa siempre hablaba de que él era el primero en 1000 años en hacer esto. Y todo el mundo le decía, hombre, santidad, no, serán 500, ¿no? Porque hubo uno a mediados del siglo XV que hizo lo mismo que usted, es decir, el famoso que renunció que ujú, hablábamos ujú. antes. Y él Sí. decía, no, 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 no. Lo que yo he hecho es hace 1000 años. Claro, hace 1000 años, ¿a qué se refería? A que cuando tú renuncias al ministerio, pero conservas el munus, es decir, el nombramiento de Dios, Ujú, estás en lo que se llama sede impedida. Por ejemplo, el Papa está preso, como pasó con Napoleón Bonaparte, ujú, o exiliado, estas cuestiones. Si renuncias al munus, la sede está vacante y si hay munus, entonces hay cónclave, ¿vale? Entonces el ujú. Papa renuncia al ministerio. Vale, como traducimos de aquellas maneras y hoy en día nos da igual todo, pero a los juristas no les da igual todo, pues dijeron, el Papa renuncia al papado arreando. Y la gente se sorprendió cuando le vio vestido de blanco, como decía él, es que no hay sotanas negras en el Vaticano para mí, cuando le vio siendo de nuevo llamado su santidad hasta que se murió, compartiendo amigablemente con Francisco y llamándole papa emérito, figura que se la crean. Es decir, fue raro. Pero fíjate que también Era es era raro que era papa, pero no ejercía, por así decirlo. exacto, exacto, esa es la clave, Pedro, muy bien, lo has clavado, eso es. Era papa, pero no ejercía gobernando la Iglesia, porque la Iglesia era una jaula de grillos en ese momento. Por cierto, no te Ujú. lo he dicho, el sistema SWIFT, según renunció, Benedicto, oye, a los 5 minutos y medio empezó a funcionar. Qué casualidad, ¿verdad? Fíjate. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, después, hay otra cuestión que es muy interesante, que son los términos, ¿no? El Papa debería de haber usado la palabra resig en latín. Resig quiere decir que renuncias a todo, que anulas todo lo Ujú, anterior ujú, y ya se acabó. O sea, ya no soy papa. Pero él utiliza renuntiare. Insisto, él era un mm, latinista. Entonces, ¿a qué renuncia? Renunciare es renunciar a la voluntad de actuar, es decir, al ministerio, pero no resig, que quiere decir renunciar a todo, incluido el munus. Bueno, el caso es que esto es un guirigay que ha dado lugar a muchas ujú, especulaciones y sobre todo a un problema real. Y es que desde el año 2013 que se produce la nueva elección, en este caso en Jorge María Bergoglio y Papa Francisco, hasta el momento de la muerte de Benedicto, 10 años después, que ya sabes que se murió hace poquito, un 31 de diciembre del año ujú. 23, pues estamos coexistiendo dos papas. Pero es que a mayores, fíjate qué curioso, porque cuando el papa muere, alguien recuerdo que dijo: "Anda, qué interesante, porque cuando muere el papa hay que romper el anillo, hay que no sé qué", y alguien le comentó, y luego lo comprobé y es cierto. No, 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 es que el anillo del pescador, que es el sello de la autoridad papal con el que se lacran los Ujú. documentos oficiales, el sello del pescador, el Papa Benedicto lo entregó y lo anularon, no lo Mm, destruyeron, lo qué bueno. anularon. Curioso. Entonces, todos estos matices tú sabes perfectamente, Pedro, que, hay que No, claro, estudiarlo, claro. ¿no? No, no, Tiene no, su es que punto. son muy esa simbología es clave totalmente, claro. Claro, con lo cual ahora, tu análisis militar sobre las amenazas, los aliados, el objetivo final, que era derrocar a Benedicto y sobre todo, más que derrocarlo, obligarle, ¿no? Porque como dice Genswein, que era su secretario, la persona más cercana, Ujú, que ofició la misa de funeral al cabo de año, ¿no? Que llamamos nosotros el 31 de diciembre del 24 en Roma, él decía, dice, es que el Papa era un profesor, el Papa era un intelectual, el Papa era un hombre con una cabeza maravillosa y la verdad es que con su edad, dato muy importante, eh, pues esto le abrumó, le superó, ¿no? Probablemente le ujú. pilla con 20 años menos, yo hubiera tomado otras soluciones, pero le pilló muy mayor, es verdad, ¿no? Y yo creo que él Sí, tomó la mejor decisión para la Iglesia, pensando precisamente en que lo que le decía, o sea, le crecían los problemas, ¿no? ujú. Justamente antes. Es Sí. decir, empezaron a meter y convirtieron aquello en una olla a presión. Entonces, La ¿tú sensación es cómo? que el presidente se encontró en un contexto, digamos que no coincidía con su línea claramente tradicionalista, Eso es, sino todo lo contrario. Tanto no olvidemos que al final Estados Unidos, el poder que tiene universal, y más en aquel momento, que todavía lo tenía más que ahora, que estaba, estaba más en contra, digamos que una oposición por parte de China, por parte de otros países, en eso aquel es. momento era mucho más omnímodo y no coincidía, evidentemente, con la línea conservadora del Papa.
Luego vemos que probablemente había intereses económicos también absolutamente claros. Tenía propia contestación dentro del seno de la Iglesia, con lo cual se le juntaban muchos problemas que efectivamente, pues una persona inteligente como él, pues llegó un momento que dijo, mira, esto casi no tiene sentido. Ahora todo el mundo dice, los que la conocen y los comentarios que me han llegado, es que no tiene nada que ver su calidad intelectual y de conocimientos con lo del actual Papa Francisco, que sin cuestionarle en otros temas, pero que desde luego como calidad intelectual, pues no tiene nada que ver la una con la otra. No, no, totalmente, Pedro. O sea, pero es que vamos que el cardenal, vamos, el Papa Ratzinger, sin duda es el Papa intelectual del siglo XX. O sea, ni Ujú, el Papa Francisco, ni Juan Pablo II, y mira que es un santo, además que yo le tengo mucha devoción, ni ninguno de los ujú, papas anteriores. O sea, no hay nadie que haya tenido la talla intelectual de este hombre. Y un hombre con esa talla, de verdad, comete errores de redacción, se equivoca en latín y sobre todo, fíjate otra cosa muy curiosa, que eso sí que es todavía más controvertido, ¿no? Que dice que él anuncia su renuncia para unos cuantos días después, para el 28 de febrero. Y el ujú, 28 de febrero a la hora vigésima. Y eso hay grabaciones que se pueden escuchar. Pero claro, la hora vigésima, ahora todos nosotros entendemos las 8 de la tarde, es decir, cuando estamos nosotros haciendo este programa. Pero ujú, en realidad la hora vigésima, según los usos antiguos, y evidentemente Ratzinger conocía todo, los usos antiguos dicen que la hora vigésima son las 13 horas del día siguiente. mm, Es decir, sería renuncio a partir de la 1 del día 1 de marzo. Es lo que está diciendo Ratzinger. Bueno, ujú, pues ujú, casualmente en el Boletín Oficial del Vaticano, cuando se da a conocer, bueno, la renuncia y evidentemente, como es lógico, se convoca un cónclave, sale publicado a las 12:30, con lo cual técnicamente el Papa todavía no ha renunciado. O sea, tú mira mm. qué lío, ¿eh? Tú mira qué lío, Pedro, Sí, ¿eh? Que esto es para coger sí, 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 juristas sí, claro. y No, no, enfrentarlo. analizarlo muy en detalle, sí, sí, sí. Absolutamente. Entonces, vamos a un cónclave en el 2013, donde además sabemos que está ese grupo de opinión, ¿no? Esa Ujú, mafia, como decía el cardenal Danel, y que, bueno, sobre los mismos restos mortales del Papa, enterrados, como vemos aquí, están ya conspirando para ver cómo pueden, pues buscar a alguien, ¿no? Que les sea más ujú. cercano. Claro, eligen a Francisco, que ojo, y esto es importante, y hay que recordarlo, el Papa Francisco ya estuvo en la terna de papables Sí, en el año anterior. 2005, ¿eh? O sea, que no es Mm, que de repente apareciera como una seta y, anda, mira, hemos conocido a este argentino tan majo. No, el Papa Francisco se venía hablando de él desde mucho tiempo atrás. El Papa Francisco, además, y yo en esto sí que quiero recordarlo, tenía y tiene una fe inquebrantable, una devoción a la Virgen tremenda, y él siempre dice que en todo esto su abuela Rosa, Rosa Vasallo de Bergoglio, que eran, ya sabes ujú, que todos italianos, pues que era la que le metió la fe, la que le hizo creer y que la que estuvo muy detrás, pues, de esa vocación sacerdotal y bueno, es decir, no quiero cuestionarle como cristiana, ni quiero cuestionarle como papa, ¿de acuerdo? En ese ujú, sentido, le respeto infinito y además sé que todo esto de lo que vamos a hablar para él fue un problema humano, porque caramba, ujú, son personas. Tú imagínate que el Papa Benedicto conserva el munus y tú te vas a un cónclave donde te dan el ministerium. ¿Y qué hacemos con el munus? Es decir, el Espíritu Santo también lo tengo yo, lo tenemos los 2, lo tiene este, lo compartimos, yo hago el ministerio, pero no, jugamos a la limón o hacemos como los cónsules de Roma. ujú, Tú haces una cosa y yo hago otra, es decir, es muy complicado. En el proceso de elección, además, se habló de algunas irregularidades, como decíamos, de estas manipulaciones. Bueno, honestamente, yo creo que en todos los cónclaves ha habido manipulaciones, intrigas y demás, ¿no? ujú, O sea, que no hay que cargar las tintas solo sobre Francisco, sino que creo que esto ha sido más general. Claro, sí es importante, que a partir de este momento, todas estas claves que hemos ido diciendo, gente que sabe mucho más que Margarita, canonistas, doctores en derecho canónico y vinculados a la Iglesia, y poderosos cardenales de la Iglesia, príncipes de la Iglesia, como puede ser el cardenal Burke o el cardenal Viganó, que son 2 de los, ahora mismo también más líderes antifrancisco, empiezan a hilar estos cabos y los exponen. Con lo cual, ujú, claro, la Iglesia, en lugar de estar más unida que nunca, en realidad está, podríamos decir que más dividida que nunca en ese sentido. ¿Por qué? Porque se le acusa de muchas cosas. Al Papa Francisco, hay un cardenal que le llegó a llamar casi anticristo, tú imagínate. Otros que le acusan de herejía, otros que le acusan de cismático, se le acusa un poco de todo. Entonces, las críticas, yo entiendo que siempre son constructivas, porque si no existe ujú, debate, no existe libertad.
Entonces, claro. que tú tengas una opinión y yo tenga otra es maravilloso, siempre y cuando podamos hablar de ellas. Otra cosa es Ujú, la parte más dogmática, ¿no? Pero es verdad que hay algunas medidas del Papa que le sitúan en esa, llamémosle, corriente progresista, ¿no? Que es decir, en el otro lado de la historia, ¿no? ujú, No en el de Juan Pablo II, ni el de Ratzinger, ni el de Papa Benedicto. Por ejemplo, el enfoque de la sinodalidad. El haber hecho un sínodo y pedir opinión a todos, desde abajo hasta arriba, escuchar todas las voces, pues es algo que para muchos no ha gustado. Pero en el fondo el sínodo era el sueño del cardenal Martini, es decir, es algo anterior también de nuevo. ujú, Se habla, por ejemplo, de su mano relativamente ancha con los temas de lo que es el colectivo LGTBI. Se habla también de algunas medidas, por ejemplo, de defensa de los migrantes que han sido bastante cuestionadas, ¿no? ujú, Porque él dice que hay que acoger a más y más y más y más. Y hombre, en Europa cabemos los que cabemos, quiero decir. ujú, Y hay muchos también que, por ejemplo, le recriminan que a la hora de acoger gente se haya olvidado de los cristianos perseguidos. Por ejemplo, de los cristianos de Nigeria, que han sido martirizados y asesinados brutalmente y son los mártires del siglo XXI, de los ujú, cristianos, por ejemplo, de Irak, que también han sido muy perseguidos, de la iglesia cristiana de Siria, que ahora con estas ujú. bonitas maniobras de la nefasta administración Biden, pues nos acaban de crear desprotegidos. Entonces, esos cristianos de Siria ahora están a verlas venir y con la soga al cuello. Es decir, se le ha acusado un poco de esa tibieza hacia esos Ujú, cristianos que se están jugando la vida, porque ser ahora cristiano en Europa, hombre, pues en general es cómodo, quiero decir, no pasa nada, es ujú. como ser musulmán, pues no pasa nada. Pero hay lugares donde te juegas la vida. Entonces, esas reformas pastorales, esa forma de entender algunas cosas, también, por ejemplo, eh, eh, algunas medidas muy disciplinares. Mira, excomulgar a un cardenal son palabras muy mayores. Cuando un Ujú, cardenal está excomulgado, por ejemplo, por criticar al Papa o por cosas como las que hacía Daniel, por cierto, y su grupo de San Galen, ¿no? Pero ujú, hace falta el papel de excomunión para que quedes fuera del sistema. Eso se hizo, por ejemplo, con Monseñor Lefebvre, pero no se hizo con estos otros. Claro, ujú, pero al mismo tiempo, el Papa Francisco, sin llegar a un enfrentamiento directo, sí que es verdad a que los que no pensaban como él, por ejemplo, los más tradicionalistas, como Burke, les ha ido apartando. Bueno, le ha quitado el salario, se lo ha reducido y le ha quitado hasta el apartamento que tenía en Roma. Es decir, es como decirle, yo no te echo, pero lárgate, ¿no? Eh, claro, a favor, por ejemplo, del Papa Francisco, su lucha contra los abusos sexuales, porque ha dado bastante pie a investigar, ha pedido perdón. Por eso te digo que hay cosas buenas, cosas malas, como en cualquier, evidentemente, pues yo creo que eh, persona con mando, vamos a dejarlo así. Ha manejado Y la ahora pederastia. hay quien dice que uno de los grandes éxitos o virtudes de la Iglesia católica es el haberse sabido adaptar a los tiempos, que, por Eso ejemplo, mismo. el Islam, sobre todo el Islam más rigorista, no quiere adaptarse a los Mm, tiempos, sigue aplicando lo que es la Sharia, los 4 principales principios de la Sharia, pues el Corán, en fin, lo de los hadices, los hechos y dichos del profeta, en fin, al pie de la letra, ¿no? No quiere adaptarse. O cree que no es bueno adaptarse. En cambio, la Iglesia Católica se ha ido adaptando. Hay quien lo ve como positivo, estos avances, por así decirlo, mm, en el seno de la Iglesia, pero hay mm. quien, claro, piensa que es que eso no es la Iglesia, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, Efectivamente. ese es el debate que existe con respecto al Papa Francisco, que en algunos casos hay quien cree pues que se ha excedido un poco quizá en esa adaptación, por así decirlo. Perdona Sí, que te sí, estoy sí. interrumpiendo. No, 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 tienes toda la razón. Es que eso nos lleva ahora a las claves de lo que va a pasar ahora. Porque realmente yo espero que el Papa Francisco salga de estas, como él mandó en un tuit de estos muy porque él tiene un punto socarrón argentino muy divertido, ¿no? Cuando dice: "Hay muchos que rezan por mí para que me vaya al cielo pronto, rezad por mí para que me quede", ¿no? Pues yo espero que todavía nos dure un tiempo, evidentemente, y oye, que cuando Dios quiera se lo lleve, Por ¿no? Que esto supuesto, no que tenga una claro. larguísima vida. Exactamente. Entonces, pero claro, esto no evita que ahora mismo tengamos varias cosas encima de la mesa. La primera, ¿a ti no te sorprende, Pedro, que este sea el primer papa que no tiene un médico personal en el Vaticano y que ha decidido que le internen en el Gemelli y tenga carabinieris y gendarmes en la puerta por si acaso? Sí, hay muchas cosas que están llamando mucho la atención, ¿no? Luego hablaremos también, porque no se nos olvide, Sí, es que hay quien cree que este ya es el último papa, ¿no? Que puede ser el último papa. Es un tema muy interesante. Pero sí que es verdad, sabes que hay incluso muchos rumores de cuál es su estado real de salud, si le está manteniendo artificialmente, si de verdad está bien, que ojalá lo esté, y como sí. decimos, viva muchísimos años más, pero efectivamente hay muchos rumores al respecto, Margarita.
Absolutamente. Es que ahora mismo hay un auténtico guirigay tremendo. Y sobre todo hay ya esos bandos conspirando, buscando a los Ujú, papables, ¿no? Que es un poco lo que nos vamos a ocupar, si te parece ahora, porque claro, ¿qué claro. pasa? Cuando el papa se muera, bueno, pues lo normal, hay que verificarlo. Deja esa imagen porque es muy bonita, porque Ujú, además quiero recordar una cosa, cuando el Papa Francisco salió al balcón, ¿sabes quién le acompañaba? El cardenal Danel, el de la mafia de Sengal. Entonces, esto mm, es una de las cosas que muchos dicen: "¿Ves, ves? Estaba ese". A ver, que el hombre a lo mejor lo hizo porque ya era muy mayor. Quiero decir que tampoco hay que buscarle, a veces somos muy humanos y si te llevas bien con alguien lo sacas y ese alguien no tiene claro. por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que llamó la atención. Bueno, una Mm, vez que se confirme la muerte, entonces el cardenal Camarlengo tiene que ir y preguntarle, pues con el nombre de pila, ¿no? Jorge, 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 ¿estás vivo? ¿Estás muerto? Bueno, está muerto, pues ya está, se declara la muerte. Luego se notifica por parte del Camarlengo que todos los que sean amigos de Dan Brown y hayan visto Ángeles y Demonios están ahora mismo con la figura del Camarlengo, ¿no? Que es el gran conspirador de esa película. Acabo de hacer un spoiler brutal y me la he cargado, pero este es el Camarlengo actual, que es Kevin Farrell, y el camarlengo tiene el poder de decir, pues el Papa está muerto, hay que notificarlo. Claro, ¿a quién se lo notifica? Se lo notifica al decano del Colegio de Cardenales. ¿Quién es el decano? El cardenal italiano Giovanni Battista Re. Vale. A partir de este momento hay que, después de los procedimientos post-mortem, ¿no? Como es destruir los símbolos de autoridad, como el anillo que comentábamos, preparar el cuerpo, porque ya sabes que se le orna con todo lo que son los ornamentos ujú. litúrgicos, que a veces se le expone. El Papa Francisco, por ejemplo, que en eso es muy austero. A mí esa parte me gusta mucho, porque me gusta la austeridad que tiene, ¿no? Él dice que no quiere exhibición pública, que esa parte que se la ahorren y que además Mm. que, mira, tampoco quiere que le entierren en la Basílica de San Pedro. Eso ahí sus razones tendrá. Él quiere que le entierren en Santa María Maggiore, curiosamente. Bueno, pues una vez que hayan hecho eso, las pertenencias personales del Papa son catalogadas, son archivadas, algunos objetos a veces se entregan a la familia y después se produce lo que se llama la sede vacante, ¿vale? En este momento tenemos sede vacante. Y el cardenal Giovanni Battista Re, decano del colegio cardenalicio, tiene que ponerse a la limón con otro gran personaje, que es el cardenal vicario, en este caso de Roma, que es el cardenal Reina, y tienen que empezar a preparar lo que es los asuntos relativos a la futura elección, ¿vale? Ujú. Estos serían como los, ¿cómo te diría? Los que nos organizan el banquete, los que organizan todo, por los que le buscan la residencia, tienen que estar en Santa Marta, tienen que alojarse todos, hay un tiempo para que lleguen. Piensa que tenemos 252 cardenales y que solamente 252 cardenales. claro, claro. Ahora, ¡Qué barbaridad! que puedan ser electores y elegidos, solo 138, porque la norma dice que cuando pasas de 80 años, que me parece una norma muy lógica, pues lógicamente no puedes gobernar la Iglesia. Imagínate lo que le pasó al Mm, pobre Benedicto XVI, ¿no? Con lo cual la norma es de esos 252 los que estén por debajo de los 80 años, es decir, 138. Vale. De los 138, 110, que es el 80%, números redondos, los ha elegido el Papa Francisco. 23 los ha elegido Benedicto XVI y quedan 5 que son de Juan Pablo II. Vale. Piensa con lo que cual, 200 mayoría podríamos decir progresistas, ¿no? Pensando que que les ha elegido, han sido designados por el Papa Francisco, que obviamente no efectivamente. creo que cogiera a ninguno muy conservador. Efectivamente, Pedro, es que ese es el punto. Entonces, si partes de ese punto, ya sabes quiénes van a tener la línea un poco de mando, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, qué pasa en España. En España tenemos 5 cardenales, ¿vale? Tenemos a Osoro, tiene 79 años, llega por los pelos. Ujú. Omeya, 79, por los pelos. Cañizares, por los pelos, pero luego los demás pasan de 80, o sea, no, no. Y con 79 años dudo mucho que vayan a elegir a un español, por mucho que nos puedan caer bien nuestros propios y tiremos para la patria, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ¿a dónde vamos? Pues a lo que tú dices, tienes una inmensa mayoría de progresistas o cercanos a Francisco y un pequeño porcentaje de gente que no es tan cercana a Francisco. ¿Quiénes están ahí? Bueno, pues tenemos en el fondo entre los conservadores, el más posicionado sería Burke, el cardenal Raymond Burke. Ujú. Cardenal Raymond Burke es muy crítico, pero muy Perdón. crítico Final, a a ver, Francisco. aquí está. Este es Burke. Burke es muy crítico a Francisco, es una persona además que tiene una visión pues bastante diferente en todos los sentidos. Por ejemplo, el cardenal Burke pues defiende la liturgia tradicional, que no es malo,
Una de las Ujú, cosas que es que en la Iglesia católica tenemos libertad. Tú puedes comulgar en la mano, en la boca o de rodillas, pero no hay una doctrina, ¿no? De si comulgas así lo haces bien, si comulgas así lo ujú, haces mal. Y la misa tradicional, pues es una de las misas, como su propio nombre dice, que son de origen mucho más antiguos, en latín, etcétera. Entonces, el cardenal Burr, por ejemplo, defiende eso. Defiende también que haya una mayor coherencia, por así decirlo. Es decir, que no juguemos a ahora esto porque está de moda, ahora esto otro porque se quita la moda, sino que haya como un eje ujú, vertebral más duro, ¿vale? Este sería uno. Antes pasaste a otro, que es EIG, que por favor vuélvelo a poner, porque EIG es otro de los... este, por ejemplo, a mí personalmente también me cae muy bien, EIG. EIG es duro, ¿eh? Es muy duro. ujú, Y dice unas cosas del Papa Francisco a veces que uno se levantan los pelos de punta. Pero, por ejemplo, dice que puede haber siempre diálogo, puede haber siempre inclusión, pero que si los principios son estos, es como querer cambiar los mandamientos. No es que ahora no está ujú, de moda esto. Y el ejemplo que se pone siempre es que en el Vaticano II la Iglesia se abrió a la sociedad, pero la sociedad no se abrió a la Iglesia. Por lo ya. tanto, es como pedirle a un musulmán, decirle que te digo yo, no, mira, el ramadán no lo hagas porque en el fondo no es progresista, que tú hagas el ramadán, porque en el fondo, ¿cómo vas a estar sin comer y sin beber? Hombre, no, eso da igual, total, a la que más le da. Pues el musulmán te manda a freír churros, como es lógico. Sí, es Entonces un es poco un poco ese debate también dentro del seno de la Iglesia, de hacer algo que exista un cuerpo doctrinal y un cuerpo eso muy es, rígido, o bien hacer, por ejemplo, como las iglesias evangélicas, que al final, eso pues es. vemos los pastores, esa teatralización que hacen, que consiguen arrastrar a tanta gente, coros de a lo mejor hasta de 100 o 200 personas, toda esa música, toda esa parafernalia, esa oratoria, esa gesticulación, incluso excesiva, ¿no? Por parte del pastor, que al final el pastor de cada iglesia evangélica es su propio papa, por así decirlo, ¿no? Entonces, Totalmente. pero que es verdad que atraen a un público muy amplio, pero en las calles, en las prisiones, en un público muy amplio, precisamente por esa escenificación que hacen, ¿no? Hay quien Ujú. dentro del seno de la Iglesia Católica ha intentado imitarlo y hay quien cree que no, que el sacramento o lo que significa lo sagrado de la misa, pues debe mantener ese espíritu. Pues eso, pues probablemente imagino que también es el debate que tiene entre esos progresistas y estos conservadores. Eso Por es, eso cierto, es. que dicen que esta cantidad tan abultada de cardenales que ha designado el Papa Francisco, que muchos de ellos parece ser que tienen muy pocos méritos para ser cardenal, porque en realidad creo que puede elegir al que le dé la gana y han sido elegidos a dedo y muchas veces sin que exista verdaderamente unas causas objetivas para poder llegar fíjate, a ser el príncipe de la iglesia, ni más ni menos, ¿no? Bueno, es que, por ejemplo, tú te coges al cardenal Eich, este de los Países Bajos, que por cierto tiene 71 años, ¿eh? Sería un buen candidato, igual que Burke. Burke tiene 72, son 2 buenos Este parece un candidatos. actor de cine, ¿eh? Bueno, no, pero aparte, tú sabes la potencia intelectual que tiene Ig. Es impresionante. Es un tipo al estilo de Ratzinger. O, por ejemplo, Burke también, a ver, es más culto Ig, pero sí que es verdad que hablamos de gente con una solvencia intelectual espectacular. Y ya si sumamos el tercero, que es el cardenal Erdo, que es de origen húngaro, que si yo tuviera que buscar mi favorito, pues yo mi corazoncito se va con Erdo, ¿vale? Es el que analizándolo todo, a mí personalmente más me gusta por muchas cosas que ahora te voy a explicar, pero que le gusta a Margarita no quiere decir nada, ¿eh? O sea, absolutamente. Probablemente justo que le guste a Margarita va a ser que no salga. Pero en cualquier caso, el cardenal Erdo es una persona espectacular. Tiene 72 años, Pedro. Vivió bajo el comunismo, importante. Vio cómo su padre, que era un notable jurista, no pudo ejercer su oficio porque era religioso. Esta es la libertad del comunismo. Mm, Vio cómo su madre, que era maestra, no pudo ejercer su trabajo por la que era religiosa. Y él salió de allí y ahora mismo, evidentemente, es sacerdote, sigue una vida de fe y ahí lo tienes. Aparte de que es doctor, aparte de que es conservador, es verdad, pero es muy dialogante. Aquí hay un caso muy curioso porque Erdo es una persona que tiene una habilidad diplomática absolutamente espectacular. ujú, Fíjate, bueno, aparte que tiene doctorados en derecho, o sea, es un jurista, es un tipo también modelo Eich o modelo Ratzinger, ¿no? Sería un cardenal culto, preparado, solvente, diplomático, con carisma, dato importante. Necesitamos a ujú. un líder de la Iglesia con carisma, no necesitamos a un tibio de corazón, que de eso ya tenemos bastante, ni a un melifluo, necesitamos a alguien con carácter, porque ya los tibios de corazón los tenemos en la política ocupando ministerios. Entonces, mejor vamos a algo que lidere, ¿no? Bueno, pues él fíjate que aparte de esa cultura, de esos doctorados, de ese tal, con ese carácter dialogante, consiguió algo que parecía imposible.
que es, como se suele decir, poner a un lado y otro del teléfono y poner a hablar al Papa Francisco y a Erdogan, ay, a Erdogan, a Orbán. Tú Ujú, fíjate, Orbán y Francisco bien no se llevan. Bueno, pues fue capaz de ponerlos a dialogar. O sea, es una persona muy solvente y además tiene una idea que es una vieja idea que en su momento tuvo Juan Pablo II y que también tuvo Ratzinger, que es buscar el acercamiento a las otras iglesias cristianas europeas, es decir, acercarnos a los ujú, ortodoxos griegos, por entendernos, y acercarnos a los ortodoxos del mundo eslavo, ucranianos, rusos, etcétera. Y esa ujú. apertura a través de la religión y ese buscar hermanarnos todos en la misma fe, pues en el fondo lo que crearía sería una gran Europa unida. Una Claro. gran Europa unida a través de las raíces cristianas y evidentemente por eso te digo que a mí me gusta el modelo Erdo, porque le veo un tipo muy Ujú. capaz, muy buen diplomático, que ha vivido lo mejor y lo peor, y que además nunca ha habido un papa húngaro que podía ser una opción, ¿sabes? Ya hemos tenido un papa Sí. del este, pero igual podría estar bien Además, este. fíjate, ahora mismo una Hungría que precisamente quiere ser una Dalí de estos valores tradicionales, ¿no? De la vuelta a un neoconservadurismo y que además Eso está es. haciendo grandes esfuerzos en ese sentido, que está absolutamente enfrentada al mundo que en cierto modo representa el Papa Francisco, o Ujú, que está en esa línea de ese mundo ujú, pues, globalista, ultraprogresista, y desde luego pues sería un cambio importante. Y además si dices tú que tienes todos esos valores, pues probablemente sería ujú. un buen Papa. Sí, sí, sí. A mí ya te digo que personalmente me gusta, también me gusta Ig, pero me gusta más Erdo, el húngaro. Luego Y tienes además, otro. fíjate, perdóname, Mm, Margarita, porque al final tú ya sabes que en la vida, no hay cosas buenas ni malas, sino oportunas o inoportunas, ¿no? Que al final coincidan con el signo de los tiempos. De hecho, así por es. ejemplo, en geopolítica, los que llamamos grandes geopolíticos fue porque sus teorías en aquel momento coincidían con los intereses de un gran país, Ujú, fuera la estrategia naval, la estrategia aérea o la geopolítica aérea, la geopolítica naval, la que fuera, ¿no? ujú, Entonces, ahora el signo de los tiempos está cambiando. Es verdad que va a seguir existiendo una gran pelea muy importante entre estos dos mundos, pero el signo de los tiempos en realidad está cambiando. El viento viene de Estados Unidos de una forma diferente. Fíjate que antes hablábamos de Obama, de Hillary Clinton, que era un viento muy diferente y ahora viene otro, un verdadero vendaval. Y a lo mejor en mm, este nuevo vendaval sí que coincidiría más la personalidad de un papa que fuera más tradicionalista que progresista. Simplemente mm. te lo dejo ahí porque sabes que al final lo que tú dices, al final se trata de encajar las piezas en el nuevo puzzle, que tenemos un nuevo puzzle. Y como digo, no se trata ni de ser mejor ni peor, se trata de ser precisamente la oportunidad de las cosas, que tú sabes que es absolutamente clave. En algún momento habrá habido pensadores maravillosos, pero que no encajaban en lo que en ese momento se exigía, ¿no? O era el requisito principal. Absolutamente, Pedro, totalmente de acuerdo. Es que esto es geopolítica vaticana, de verdad. Totalmente. Y es la geopolítica vaticana afecta a millones de personas en el mundo que están en Ujú, distintos países. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes líderes mundiales, a la altura ujú. de Donald Trump. Es decir, no estamos hablando de un cualquiera, ¿eh? Estamos hablando Totalmente. de elegir una de las personas que puede inclinar la balanza en un sentido o en otro. Entonces, Pero fíjate eh que en este mundo ahora neoconservador que se está sí, intentando sí, implementar, incluso en la propia Europa, no nos sí, engañemos, sí. que aquí ya vemos que está avanzando muy rápido también, ¿no? Pues a lo mejor sí que interesaría o encajaría bien, por así decirlo una vez más, un papa más tradicionalista que progresista. Sí, sí. Ya por eso yo te digo que a mí de los 3 me gustan Erdo y después Eig. Quizá el que menos me gusta curiosamente es Burke, ¿no? Pero sí que es verdad que también entiendo que Burke contaría igual con más apoyos por parte de la administración, por ejemplo, Trump, ¿no? Que no estos otros 2. Pero en cualquier Claro. caso yo me quedaría con Erdo. Pero luego fíjate, si fuéramos, lógicos, ¿dónde está la fuerza de la Iglesia ahora? En África. No Ujú, hemos tenido un papa africano, y a lo mejor ya ujú, va siendo hora de tener un papa africano, y sobre todo por ese cristianismo que tenemos tan potente en África, lo que decíamos de Nigeria con esos mártires. ¿Dónde ujú, está volcada mi iglesia en apoyo a eso? ¿Dónde están los que llaman tanto por los delitos y por los crímenes? ¿Qué pasa? ¿Que es que molesta porque son africanos? ¿Y son ujú. de otra raza? ¿O molesta porque son cristianos? Y ya si son cristianos y de otra raza ya es la caña, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la iglesia africana porque es muy potente. De hecho, fíjate la cantidad de sacerdotes que son africanos que ahora mismo están en todas las diócesis, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Turkson, Peter Turkson, es más, vamos a llamarlo así, cercano a Francisco. Ojo, es menos progresista que él, ¿vale? O sea, podría ser Ujú, una buena opción de consenso, ni para ti ni para mí, ¿vale? Podría ujú. ser una opción de consenso. Sería justo tener un papa africano, sería justo, pero tiene un problema, ¿sabes cuál?
tiene 76 años. Mm, Entonces, aquí quizás siendo un muy buen papable, Turkson se nos va, por la edad. mm. Vale. Si quitamos a Turkson, nos vamos ahora al otro extremo, ¿te parece? Perdona, Margarita, es muy interesante porque además tú sabes que hay quien cree que la Iglesia había abandonado un poco sus raíces originarias en el sentido de estar muy al lado de los más débiles, de los Sí, más sí, vulnerables, y que sí, ese camino, por ejemplo, lo está aprovechando o esa pérdida la está aprovechando, empezando por el Islam, que el Islam, absolutamente. es verdad que tiene también valores importantes, Ujú, el tema de la limosna, del respeto a los ujú, mayores, el sentido de la ujú, familia. ujú, Entonces, de cierto modo, que era la esencia del cristianismo originario. Y también esas iglesias evangélicas que están calando muy fuerte precisamente entre los más desfavorecidos. Y ujú. fíjate, por ejemplo, un papa negro, la labor que podía hacer, por ejemplo, en un Brasil, donde ahora mismo uno de los tres grandes poderes en Brasil son precisamente las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, Efectivamente. pues a lo mejor le podría de ser un revulsivo en ese sentido y lo que tú dices de esos campos o esos territorios tan enormes donde está avanzando tan rápidamente tanto las iglesias evangélicas como el Islam, pues a lo mejor podía ser un revulsivo para la Iglesia Católica, que en muchos escenarios va perdiendo mucho terreno. Absolutamente, Pedro. Es que sería verlo con perspectiva de futuro, ¿no? Y si quieres con perspectiva Geopolítica, de una vez más. eso es, eso es. Es que esto al final lo que hablábamos, si es que son hombres. Son hombres que además juegan a política, pero que vienen apoyados por la religión. Por eso es tan importante lo que puede pasar, que ojalá nos dure mucho el Papa Francisco y se vayan decantando cosas, ¿no? Pero si nos vemos ante una situación que desaparezca de forma cercana, ojalá no sea así, pero entonces hay que solucionar esto y hay que inclinarse por lo más adecuado que tú dices. Vale, si nos vamos, tenemos un último, vamos a llamarle también bastante conservador, ¿no? Que sería Mila, que es el cardenal de 77 años, que tendría el mismo problema que Turkson, ¿no? En este caso, uno siendo, por así decirlo, de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, que sea Turkson, y este sería de derechas, ¿no? Ujú, En uno y en otro caso la edad pesa. ¿Podrían ser papas? Sí. ¿La lógica lleva a considerarlos? Honestamente, no. Entonces, yo ujú, desecharía a Miller, aunque es verdad que siendo conservador, sí que es cierto que, es muy dialogante, ¿sabes? O sea, tiene ese punto que también ujú, vemos en sectores progresistas, ¿no? Que también por tendencia suelen no ser dialogantes, sin embargo, los hay que son muy dialogantes. Bueno, pues este sería un ejemplo también de cardenal que es dialogante. Vamos al otro ujú, extremo, venga, nos vamos a los papables de izquierda o más cercanos a la izquierda. Bueno, aquí tenemos al que ahora mismo está teniendo un protagonismo tremendo. Protagonismo tremendo, ¿por qué? Porque el cardenal Pietro Parolin, que tiene 70 años, una edad magnífica para ser elegido, ujú, resulta que es el secretario de Estado Vaticano. Este sería como el presidente del gobierno, por entendernos. ujú, Es verdad que ha gobernado muy bien lo que es la parte de infraestructura, parte interior y demás. Es verdad que tiene un perfil institucional muy sólido. Es verdad que no es que sea muy progresista, es de los más progresistas ahora mismo. Es muy cercano al Papa Francisco, pero, por ejemplo, hay un dato importante y es que es el que rezó el primer rosario por el Papa. Y esto es un indicativo, ¿no?, de por dónde van las simpatías. El primero lo ujú, rezó Parolin, el segundo lo ha rezado el siguiente, el que vamos a hablar, que es Tagle, que para mí es otro favorito. Entonces, ujú, Parolin ahora mismo tiene muchos boletos. Yo creo que no va a salir papa, no sería papa. ¿Por qué? Porque tiene también algunas opiniones, pues, muy cuestionables y que han levantado muchas pupas. Y este ujú, precisamente ha levantado demasiadas pupas. Por ejemplo, puso en cuestionamiento el celibato, diciendo que el celibato no es dogma, que a ver, se puede hablar de todo, insisto, y hablar de todo ujú, es una señal de libertad. Y claro que se puede recordar que, por ejemplo, los apóstoles estaban casados y a San ujú, Pedro le curó a la suegra Jesucristo. Es decir, se puede hablar de todo, pero digamos que si ya hay una tradición en ese sentido, pues son temas que a los sectores más conservadores le levantan ampollas, sacarlos a colación, ¿no? También ujú, otro tema que, Parolin, pues ha puesto encima de la mesa es que, bueno, pues que hay que ser más radical en ciertas medidas. ¿Cómo más radical? Si lo que tenemos que buscar es el acercamiento, tú no te puedes radicalizar más. Entonces, a mayores de eso, aunque sea buen hombre de Estado, le falta mucho carisma fuera, aparte de que no es tan conocido, ¿no? Vamos a ujú, otro que sí es más conocido, que es Tagle. A mí Tagle, por ejemplo, me gusta, honestamente. Mi favorito entre los conservadores sería Erdo y después Eich. Mi favorito entre los progresistas sería Tagle. Me gusta ujú, Tagle porque Luis Antonio Tagle,
que tiene 67 años, ojito a la edad, que es importante, él es Bueno. filipino. Pero aparte de ser filipino, es una persona que es cercana al Papa Francisco, de hecho rezó el segundo rosario, bueno, rezó, digamos que lo dirigió él el segundo rosario por la salud, Ujú, pero aparte es un candidato muy fuerte. ¿Por qué? Porque está muy reconocido en todas las tareas caritativas, en todo lo que es el mundo de los pobres, en todo lo que es la Iglesia oriental, y pensemos en ujú, los católicos que hay en China, por ejemplo, que están siendo bastante represaliados. Entonces, sí, Tagle representaría un poco ese mundo oriental, de ese cristianismo ujú, también fuerte y que merece también esa opinión. Entonces, ¿por qué no claro, tener un papa asiático, Tagle? ujú, O me hubiera encantado tener un papa africano, ¿no? Turkson, que ujú, personalmente, insisto, me cae muy bien. Tagle sería otro de los grandes candidatos. Claro, ujú. problema, cuando ya sabes que esto lo van a empezar a sacar trapos sucios de todo el mundo, ¿no? Sí, Quizá, eso seguro. donde este es muy mediático. Por ejemplo, se lo llevaría de calle, es muy querido, es una persona que llegó a enfrentarse al presidente de Filipinas, que tiene narices, o sea, para enfrentarse a un Ujú, poder político, problema. Resulta que le critican su gestión al frente de Cáritas Internacional, porque dicen que, bueno, que en los temas económicos, pues hombre, no es lo suficientemente despierto para ver algunas cosas, por ser ujú. suave en la descripción. Y luego nos queda la joya a la corona. Vamos a la joya a la corona, al que yo creo que va a ser el Papa. Ah, perdón, Pasa, que por estoy hablando. favor, a Matteo Zuppi. A ver, personalmente es el que menos me gusta de todos, pero creo que es el que más boletos tiene para convertirse en el papa. Es decir, si me dijeras de los 4 que te gustan, de Turkson, de Tagle, de Erdo o, bueno, Eich también me gusta, ¿no? Y Zuppi, ¿con quién te quedas? Hombre, yo me quedaría con Erdo, evidentemente, y después con Eich y con Turkson, ¿no? Y luego con Tagle. Y con el que no me quedaría es con Zuppi. Pero ¿quién tiene todos los boletos para salir? El cardenal Zuppi. ¿Por ¿Y qué? por qué Margarita? Pues mira, primero porque tiene 69 años, una edad importante a su favor. Ujú. Segundo, porque es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Y ya hay mucha gente que lleva tiempo diciendo: "Ojo, ¿y el papa italiano para cuándo?". ¿No? Como si todo el mundo naciera y muriera en Italia. Bueno, después, porque tiene un compromiso con lo que se llama la comunidad de San Egidio, que es una comunidad muy cercana a los necesitados, y eso le da un carisma de cercano a los pobres. Además, porque es uno de los favoritos del Papa Francisco, es decir, es uno de los grandes puntales del Papa Francisco. Pero no es una copia exacta, pero sí es una copia semejante, ¿vale? Comparte el mismo perfil pastoral, el mismo carisma, tiene un estilo cercano, es dialogante, es verdad, ¿eh? Zuppi es dialogante. Tiene una imagen accesible, es buen comunicador, tiene experiencia con los medios, sabe buscar equilibrios entre progresismo y tradición cuando interesa. Es decir, es un papa de diálogo, podría ser un papa de consenso, ¿vale? Ujú. Eh, Hay muchos que le consideran el heredero natural, pero hay otros que no le ven tan mal entre los sectores conservadores. Por lo tanto, es un gran papable, ¿no? Zuppi. Ya digo que sería Ujú. mi apuesta, si hubiera una quiniela, ¿no? Pero claro, ¿qué tiene Zuppi, por ejemplo, a favor y en contra? Pues mira, eh, a favor no sé, pero sí que es verdad que él es muy cercano a la izquierda política italiana. Y esto no se le esconde absolutamente a nadie. Entonces, Ujú. esto quizás en el escenario geopolítico mundial, pues sería, un hándicap para Zuppi, realmente, Mm, porque mm. sería posicionarte en contra de, ¿no? Y eso no creo que convenga ahora mismo a la Iglesia, ¿no? Incluso dentro de la propia política italiana, ahora mismo. Efectivamente. Pero sí es verdad que por muchas razones está bastante más equilibrado. Piensa que fue Zuppi el que estuvo en Kiev en el año 2023 y estuvo intentando buscar un acuerdo para acercar posiciones con Putin y buscar la paz. Ujú. Por lo tanto, es una persona que en escenario internacional es conocida. Claro, también tiene su punto que no gusta. Me explico. El tema de lo que se llama la mafia, la banda o el mundo LGTBI en el Vaticano, que también existe y es poderoso, pues a veces levantan muchos arpullidos en ciertos sectores. Y sí que es verdad que Zuppi ha prologado 2 libros que están muy cercanos a esas posturas y que es una de las Ujú. personas que defiende más el acercamiento hacia los homosexuales de la Iglesia. Pero claro, esa actitud de responsabilidad en realidad, no es tanto como se nos quiere vender desde la izquierda, ni es tan dura como a veces se vende desde la derecha. Pero ya sabes que somos muy injustos criticando y en el momento en que Mm. sale el gran titular, ya el gran titular arrastra, ¿no? Entonces, digamos que el gran titular de Tagle es qué pasó con Cáritas Internacional, aunque a mí, insisto, me gusta mucho Tagle, y el titular de Zuppi es qué ha pasado con tu apoyo al lobby gay, ¿no? Ese sería un poco el Ujú. resumen de todo. Ahora bien, si hubiera que elegir uno, te lo digo de verdad, este Ujú. es el futuro papa, yo creo que
por lo menos por todos los vaticanistas, por todos los expertos y como esta humilde historiadora, pues ha podido comprobar, quizás es el que se lleve más boletos. Ujú, Ahora, si no es Zupi, sería muy interesante ver si sale Eich o sale, por ejemplo, Erdo. Y si yo ujú. fuera Donald Trump, pues presionaría a lo mejor para que saliera Burke, por ejemplo. Y si yo estuviera en la esfera china y quisiera influenciar, pues a lo mejor influenciaría por Tagle, que es oriental. Y Sí, pero ya sabes que China con el catolicismo no lo no se acaba de ver lleva, muy claro. No lo no acaba se de ver lleva. muy claro. Pero al final son piezas, Sí, pero que sí, sí, son piezas claro. de No, no, poder. son piezas, por supuesto, porque al final lo que hablamos son todo intereses. No significa que Absolutamente. ni se caigan bien ni que les gusten, pero No, simplemente son intereses geopolíticos. y no hay Y más. Margarita, y ahora mismo, por ejemplo, esta situación de que está el Papa Francisco como está el pobre hombre, y como decimos que ojalá viva muchos años, ¿quién está mandando realmente en el Vaticano? ¿Manda el secretario de Estado? ¿Quién es el Pues mira, que el el que camarlengo? ¿Quién es el que manda allí el en el Vaticano? El que manda de verdad es Parolin, ahora mismo. El que manda de verdad Ujú, es Parolin. Igual que en su momento, pues mandaron Angelo Sodano o mandó Tarsicio Bertone, que Tarsicio Bertone ujú, es otro personaje también que líbranos Señor. Pero sí que es verdad que son hombres con mucha fuerza. Ahora mismo, por ejemplo, es Parolin el que está llevando un poco la guía, pero en el fondo ujú, también estaría, como decíamos, el camarlengo muy detrás, Kevin Farrell, y por supuesto también lo que hablábamos de Reina, es decir, hay otros, digamos que ahora mismo hay 4 cardenales que están un poco mandando, pero el que manda de verdad es Parolin, en este vacío ujú, ahora mismo de poder, que en realidad no es vacío, porque el Papa está, pues fíjate, acaba de canonizar a un santo venezolano, a un médico ujú, venezolano, ¿no? Y el Papa, dentro de lo que cabe, sigue estando un poco al pie del cañón, como el hombre buenamente puede. Así que ujú. yo creo que, fíjate, que sería interesante, porque estamos dándolo todos por casi en un momento final. Ahora imagínate la respuesta si de repente el Papa Francisco sale y gobierna la Iglesia un año o 2, y muchos de estos acaban pasando la edad de los 80, porque Efectivamente, pues fíjate todos los que has comentado, o los que tú comentabas españoles, que están en el límite, en 79 años, ¿no? por ejemplo Pues por sí, ejemplo. Así que es muy curioso. Y de lo que comentabas de San Malaquías, que es la profecía del último papa, que es el sí. famoso Pedro Romano, pues y también que se junta con una de las profecías que dio la Virgen en Garabandal a las niñas, que habla de Ujú, que después del papa de aquella época, ¿no?, que habría 3 papas y luego dijo la Virgen: "Bueno, en realidad son 4 pero es que uno va a durar muy poco". Entonces, realmente, claro, serían, Juan Pablo I, Juan Pablo, perdón, ujú. bueno, serían en total, Sí, sí, incluyendo con este, estaríamos en el tope, con el Papa Francisco, en el ¿vale? en el último. Sí, estaríamos en el último. Claro, hay quien dice: "Pues es Pedro el Romano". Bueno, a ver, él eligió el nombre de Francisco, él se llama Jorge. Hombre, Ujú, es verdad que es italiano, porque por los 4 costados es italiano, con lo cual se le podría considerar romano, si quieres extender un poco ujú, la línea, ujú, ¿no? Pero hay quien, por ejemplo, dice que realme y le llaman el Papa Negro, y él es jesuita, es decir, cumpliría con todos esos requisitos. Pero ujú, sí que es verdad que estas profecías, ahora mismo están siendo objeto de mucha reinterpretación porque eso va también con el final de los tiempos, con una serie de tradiciones e interpretaciones escatológicas que ahora mismo están muy discutidas y, bueno, pues están como muy ebulliendo, ¿no? ujú, Ciertamente, la mayoría lo que consideran es que probablemente el último sea el que venga, por quienes interpretan estas profecías. Pero hay quienes ujú, consideran que con este papa, con Francisco, ya estamos en ese final de los tiempos. Entonces, esa es un ujú. poco la eterna discusión, ¿no? Si es el último o es el penúltimo. Igual que se decía que Pues el Papa fíjate, Bene entonces el Papa Negro, si a lo mejor eligieran al siguiente negro, a lo mejor era el que iba a ser el último, ¿no? claro, 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 claro. Pero fíjate una cosa que es muy curiosa, porque el término negro puede ser una cuestión de raza, es cierto, puede Ujú, ser una cuestión de orden, por ejemplo, los jesuitas, que ya sabes que tenían ese ujú. apodo, o puede ser, por ejemplo, por tu espíritu, que tu alma sea negra, no sea oscura, sea También, es verdad. claro, tienes tres posibles interpretaciones. Igual que hay quienes decían que el Papa Benedicto era el catejón. El catejón se supone que era el tope que, frenaba, la supuesta ira de Dios que acabaría con, este desorden que vivimos y con la nueva venida del Mesías. Entonces, ahora Ujú, mismo estamos en un momento que si coges todas las profecías y todas las interpretaciones escatológicas y las metes en una especie de coctelera, estaríamos entre que si Francisco podría ser el último o podría ser el penúltimo. Ahí nos penúltimo. estamos moviendo, ¿no? Evidentemente, yo creo que dar fechas ahora, pues es a veces muy arriesgado y que, por supuesto, que los designios de Dios los conoce Dios, ¿no? Pero Ujú, sí que es verdad que nos movemos en ese mundo y también es cierto que yo creo que,
fíjate, sin duda alguna el Papa Francisco eh, tuvo que resultarle muy difícil la coexistencia con Benedicto, no porque Benedicto fuera malo o Francisco fuera malo, sino porque Ujú. compartir dignidad, Ya. aunque nadie le discutiera a Francisco las tomas de decisiones, pero es complicado. Sobre todo, además, cuando el Papa Benedicto, por ejemplo, hacía declaraciones y decía que cuando se jura para siempre, es para siempre, ¿no? Y que unos organizan y otros humildemente orando seguimos sirviendo a Dios. Por lo Ujú. tanto, él siempre jugó un poco con esa ambigüedad del munus y el ministerium, ¿no? A partir del momento en que el Papa Benedicto muere, sí que es verdad que Francisco tiene un papado más tranquilo, ¿no? Por así decirlo, yo creo que realmente se siente investido ya en su totalidad. Y fíjate lo poco que ha durado, desde el año 23, diciembre, que se murió el Papa Sí, Benedicto, hasta ahora que tenemos al pobre Papa Francisco ingresado, hablamos de muy poco tiempo, un año y ¿cuánto? ¿Y 6 meses, poco más de 4? Claro. Pues, Entonces, bueno, este es el Parolín también con Francisco, ¿verdad? sí, ese sería el que ahora manda, ahí lo tienes. Ujú. Este sería el mandamás ahora mientras Francisco esté el pobrecito en el Gemelli. Así que esa es un poco la situación. Una pregunta, Pedro, Margarita. Y tú para puedes elegirle al Papa el grupo de cardenales, ¿debe ser por mayoría? ¿Debe ser por una decisión absolutamente unánime? ¿Cómo se le sí, elige al siguiente? no, en el cónclave está muy claro que tienen que llegar a una mayoría, que sea una mayoría contundente. ¿Por qué? Porque si no, lo que se hace es otra nueva votación, y eso también nos lleva a otra cosa, curiosa, porque las votaciones tienen un tope diario, que son 4 votaciones. Mm, Los cardenales tienen que estar aislados por completo del mundo, no pueden con sus teléfonos móviles andar maquinando, no pueden recibir influencias externas. Esto es algo, por ejemplo, que sí que es verdad que en la película esta que hablábamos de Cónclave lo deja muy claro. Y sí que es cierto, fíjate que lo lleva bien, porque te explican todo esto, pues son 4, si no, nos volvemos al día ujú. siguiente, no sé qué. Y nos ha olvidado un papable que ahora recordando lo que tú me has preguntado, ¿no? De cómo se llega a la mayoría, por ejemplo, Francisco llegó en la quinta votación, lo cual algunos Ujú. consideran que está fuera de la norma. Pero bueno, ¿qué te digo? El Papa Juan Pablo llegó en la octava, es decir, tampoco tenemos que hilar tan fino, ¿no? Eso que Hay van uno sacando el humo negro hasta que sale el humo blanco, ¿no? exactamente. Entonces ya yo creo que ya se hartan y como pasó con la elección de Ratzinger, ¿no? De Papa Benedicto, al final Martini, que era el opositor, le dijo a Benedicto: "Mira, para ti todo. Y ya los míos votan con los tuyos y ya sales tu papa", ¿no? Entonces hay estos acuerdos. Se nos ha olvidado uno, fíjate qué curioso. Y me he ¿Cuál? acordado por la película, porque en la película hay un candidato inesperado. A ver, la película, sobre todo el final, es una abominación, pero sí que es Ujú. verdad que, insisto, es una película, ¿no? Al final aparece como el tapado, ¿no? En el que nadie mira. Y aquí tenemos en el que nadie mira. ¿Quién es en el que nadie mira? Tachán, 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 Pizzabella. Pizzabella es, Pier Battista Pizzabella, tiene 59 años. Fíjate qué edad más buena. 59. Ujú. 59, sería Muy un joven modelo Juan comparado Pablo con los II. demás, vamos, que casi Claro, un bebé. claro. Claro, pero imagínate, él es el patriarca latino de Jerusalén. O sea, ¿quién tiene más experiencia en Tierra Santa, en el Ujú, posible diálogo interreligioso, en ujú. estos momentos en que el Islam, también lo sabes tú muy bien, está muy presente? O sea, el patriarca de Tierra Santa. Y este es Casi como nada. podríamos llamarlo el tapado, ¿no? A ver, tiene en contra que es joven, el tema de que no es cardenal, pero sí que es verdad que te dicen allí claramente en los cánones vaticanos que cuando se elige a un hombre, evidentemente siempre es cuestión masculina en estos casos, no es obstáculo el que no sea obispo, por ejemplo. Ya sabes que es obispo, cardenales, bueno, que hay una Ujú, serie de rangos dentro de la iglesia, pues el que no sea obispo no es óbice, es decir, si no es obispo que se le ordene rápidamente. Él es el ujú. patriarca latino de Jerusalén. Bueno, está por encima del rango de obispo, ¿no? Con lo cual no es óbice para poder ser elegido. Así que tenemos a otro candidato que imagínate la que se podría liar, ¿eh? Si eligen Porque a este además, hombre. fíjate, yo decía al principio, igual estoy equivocado, Sí, porque he ido a enterarme un poco para hacer este programa, como siempre, y me sí. decían que es que en realidad papa puede ser cualquier, solo que el único requisito es que sea hombre y que sea católico. O sea, que no hace falta ni siquiera que sea ni obispo ni cardenal, ¿no? En Hombre, teoría. a ver, esa es una teoría que es muy vaga, porque realmente no se ha dado ningún caso de estos. Pero, Ujú. hombre, hemos tenido casos, por ejemplo, de cardenales que les han nombrado cardenales con un año.
porque eran hijos del anterior papa. O sea, hemos tenido casos muy curiosos, ¿no? Pero esto estamos hablando de la Edad Media. Ahora hablamos de una sociedad moderna que está todo muy bien estructurado y que lógicamente siempre se exige que como mínimo sean de obispos para arriba, es decir, normalmente siempre se elige entre los cardenales. Ahora, el caso, por ejemplo, que utiliza Dan Brown, ¿no? De elegir al camarlengo con toda esa Ujú. parafernalia tan cinematográfica y literaria, pues hombre, técnicamente será factible. Sí, yo te digo que en un Ya. 99,99 periodo va a ser que no. ¿Quién Ujú. se podría escapar de esto? Pues evidentemente se escaparía Pizzabella. ¿Por qué? Porque él sí tiene rango suficiente, entonces él sí Mm. podría entrar en esa terna, ¿no? Así que yo creo que tendremos a Zupi como caballo ganador de momento. Tenemos muy seguido de cerca por Erdo, por Eij y por, y por Tagle. Y luego tenemos al tapado o al inesperado que podría ser el patriarca latino de Jerusalén. De todas Qué maneras, se bueno. presentan tiempos interesantes, ¿eh? Y sobre todo, Ujú. además, si hay una opción tercera que no hemos valorado, tenemos que el Papa continúe, que el Papa fallezca desgraciadamente, que el Papa renuncie. Imagínate que el Papa Francisco sale del Gemelli, ojalá, y de repente dice: "Mira, yo os quedáis con el papado. Yo renuncio al ministerio y al munus, a todo". Y se haga un cónclave exactamente igual, que es la tercera Claro. posibilidad, es decir, que sin Ujú. fallecer ceda Ujú. ese por motivos de salud. Bueno, de momento se abre un Sí, periodo que mismo interesante, se ¿eh? ve ahí imposibilitado para seguir adelante, para seguir ostentando el Eso es, cargo y realizando las funciones propias precisamente de ese cargo, ¿no? Y que eso es, renunciara. eso es. Y que tengamos un Benedicto en versión Francisco. Bueno, sería interesante Pues ver lo lo que que dices tú, pasa. y cabe la otra posibilidad de que no sea ninguno de los que hemos citado, ¿no? Que de repente nos sorprendan. Hombre, si la sorpresa es Turkson, por ejemplo, a mí sería una sorpresa que personalmente me Mm. gustaría. Porque creo que la Iglesia Mm. africana se merece ese apoyo y está dándonos muchos mártires y, por desgracia, estamos mirando siempre hacia otro lado, ¿no? Más pendientes de otras cosas y ellos también son migrantes, ellos también vienen de África y ellos tienen mucho Ujú. más en común culturalmente con nosotros que otros. Ujú. Pues muy interesante lo que acabas de decir, porque aquí también hay quien cree que inmediatamente africano es musulmán y no, no No. tiene nada que ver en absoluto. Es más, de lo que sería la sabana hacia abajo, lo que es el África negra, la mayoría son cristianos. No son, Ujú. es verdad que, por ejemplo, en Nigeria está la mitad del país es musulmán, la mitad del país es cristiano. Hay Sí. lugares como Somalia que son musulmanes, pero Ujú. hay otras partes, muchas partes de África que donde la mayoría son cristianos, no son musulmanes. Ujú. Exactamente. Especialmente en el África negra, claro. Eso es, eso es, eso es. Y por desgracia, nunca miramos hacia esos. Como Ujú. tampoco miramos hacia los cristianos de Tierra Santa, de Oriente y de todos estos lugares, ¿no? O de otras partes de Porque Asia. Fíjate, has hablado de Filipinas, pero podríamos hablar incluso en India, en Pakistán, que también hay cristianos, eso y es, hablabas de las comunidades en Siria, que son las comunidades cristianas más antiguas del mundo, los asirios y los caldeos, y que parece que tampoco ya nos preocupan a ninguno. eso Efectivamente, es, pues tienes todo, como siempre, Margarita. eso es. Oye, pues otra lección más que magistral, Margarita, lo que estamos aprendiendo contigo, ¿eh? Vamos, desde Muchas luego gracias, esto es Pedro. una gozada total y absoluta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Margarita, y vamos a ver qué pasa en los próximos días. A ver. De Muchas gracias, momento, como Pedro. decimos, lo primero, por desearle, la mayor longevidad posible a su santidad el Papa, por Sí, supuestísimo, que todavía pueda disfrutar de muchos días de vida sí, y veremos a ver qué está sucediendo. Pues ojalá. muchísimas gracias, Margarita. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.